la conclusión que nosotros podemos llegar, hablando de una forma pictoresca, sería que la vaca tuvo niños, ¿verdad? Sí, claro, gran, ¿verdad? Elocuente enunciado, pero abrimos el periódico y tuvo niños subido en un árbol. Esas son las 400,000 variantes. Esa es la realidad, ¿verdad? Que asustan a cualquiera, que cualquier persona que no estudie el tema puede ser intimidado por algún escéptico, agnóstico y crítico que viene y te dice, ¿cómo es posible que tú creas en el Nuevo Testamento si tiene 400,000 variantes, si solo hay 138,000 palabras en el Nuevo Testamento o 160,000 y tenemos prácticamente tres, ¿verdad? Variantes para cada palabra tenemos tres opciones y asustar a las personas de esa forma. Bueno, ustedes no se asustan, ¿verdad? Cuando alguien viene diciendo, hablándole de las variantes, más bien nos emociona porque va a ser una oportunidad para nosotros para traerlos a Cristo Jesús, porque ahora tenemos la información correcta y más bien podemos explicarles. Recordemos de esas 400,000 variantes, 396,000 variantes pertenecen a situaciones que no se pueden traducir de otra forma. Y es que el ejemplo sería si yo le digo, don Eric, ¿cómo traduciría usted si usted ve un documento que dice una gallina puso tres huevos con G, ¿verdad? Dice huevos con G. Usted ve ese documento, ¿cómo lo traduce usted al inglés? X, Again, let out three eggs. Exacto. Y si aparece otro documento que diga la gallina puso tres huevos con H, ¿cómo lo traducirías? igual usaría la misma palabra X al Exactamente, final. no habría otra forma de traducirlo, ¿cierto? Lo que sí te darías cuenta, bueno, esta persona, ¿verdad? Tiene un error ortográfico, eso es lo que podrías decir, tal vez representaría cierta región donde se pronuncia huevos en lugar de huevos, pero a la hora de traducir no puedes traducirlo de otra forma que no sea ex, aunque aparezca con G o con H. Ese tipo de error es el que estamos hablando, es verdad que teníamos otro, el tipo de error de ver dos Ns, por ejemplo, en el nombre de Juan, para escribirse con dos Ns o con una N. Eso es como si de igual forma les pusiéramos, vemos un documento donde dice Marta con H, ¿verdad? TH, y otro documento donde dice Marta, pero no ponen la H. En los dos casos, ¿cómo traduzco eso? ¿Qué nombre pongo? Marta. 396,000 variantes son ese tipo de cosas. Luego hablamos del 1%, que era la parte que nos correspondía a nosotros, y decir, bueno, estos sí son variantes del texto. En esas variantes del texto, que no son aspectos que ni siquiera afectan la traducción, estos sí afectan la traducción porque lo cambian el texto, pero recordemos, el 25% de esas variantes son errores claros del copista. ¿En qué aspecto? Vemos, ¿verdad? El ejemplo donde en lugar de poner tiernos se pone caballos. Es claro, ¿verdad? Que hay un error del copista. Ahora recordemos que para cada versículo tenemos en promedio 1,600 copias para revisar. De cada versículo que usted tenga en el Nuevo Testamento, hay alrededor de 1,600 versículos en promedio, ¿verdad? Para revisar. Prácticamente no tenemos errores, ¿verdad? ¿Cómo es posible que siendo personas que no eran profesionales en esto, que no se dedicaban a hacer copias y obviamente tenían cierta educación porque escribían y podían leer, etcétera, y trataban de hacer su mejor trabajo, pero no eran profesionales en eso, aún así solo tenemos este tipo de variante? Era claro que ahí se equivocó el copista y cómo se demuestra. Gracias a Dios por la providencia de Dios, nosotros tenemos en lugar de una copia, dos copias, que no podríamos ver qué variante hay, tenemos 20,000 copias, tenemos 1,600 documentos para revisar el versículo. Entonces, si reduciendo eso porque los números, ¿verdad? Se va muy globales y llegamos a 100 copias, hay 99 que dice tiernos y hay una que dice caballo. Entiendo que la palabra ahí, el original, ¿cuál era? Tierno, no caballo, ¿verdad? Está claro. Llegamos a tres grandes variantes, lo que usan todo escéptico, agnóstico, crítico para hablar acerca de no veracidad del Nuevo Testamento, discutiendo esas tres variantes que son las tres que van a usar en cualquier debate. Vimos sus cartas, eso es lo que van a utilizar. Recordemos que la primera es en primera de Juan 5:7 y qué es lo que tiene de variante, que en la segunda parte del versículo, cuando dice tres son los que dan testimonio en el cielo, agregan el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Agregan información que es bíblica, que es veraz, que es cierta, pero parece ser agregada. Entonces, ¿qué es lo que me compete a mí? Bueno, no usar ese versículo si está en cuestionamiento,
para centrarme en una doctrina. Tengo el resto de la escritura, no necesito ese versículo para probar la Trinidad. Es un buen versículo, pero no es el que prueba. La Trinidad se probó, ¿verdad?, por siglos sin tener una copia con ese versículo. Y de Génesis, Apocalipsis podemos hablar acerca de lo que es la Trinidad. Lo único para mí que es, si mi Biblia tiene ese versículo, no es herejía, es una verdad bíblica sostenida por el resto de escrituras. Entonces, por ejemplo, si yo voy a predicar este pasaje, yo puedo leer ese versículo, pero a la hora de explicar la Trinidad no me baso en ese versículo, sino que lo llevo al Isma, lo llevo a Génesis, lo llevo al resto de escritura que me habla acerca de la Trinidad. Entonces no hay problema en ese sentido. El segundo pasaje es el largo final de Marcos, que es llamado así. Recordemos que aunque está en manuscritos antiguos, no está en los más antiguos y en los más confiables que usamos para eso. Marcos termina en el capítulo 16 y hasta el versículo 8 está igual en todas las copias y manuscritos, pero del 9 al 20 es la parte que parece ser agregada porque no está en los mejores manuscritos y porque tiene como ediciones. En una parte, ¿verdad?, hay copias donde aparecen 3 versículos más, ¿verdad?, del 9, digamos, al 12. Hay otras que aparecen 4 versículos, hay otra que aparece todo en texto. Al ver esas variaciones, es cuando ellos dicen, pareciera que ese final fue editado. Ahora, ¿cuál es el problema con ese final? Nada de lo que está en ese final no es bíblico. Todo eso es información de Mateo, es información de Lucas, es información del libro de los Hechos. Entonces, no es que hay una herejía metida ahí, sino que pareciera que esa información se agregó al texto. Ahora, pareciera, de nuevo, eso es una gran variante porque no hay nada ahí, ¿verdad?, que mienta, no hay nada ahí que dice, no, Jesús no resucitó, sino que es información bíblica. Y el último texto en estos 3 grandes, porque solo eso tienen, ¿verdad? ¿Cuál es? Es la historia, ¿verdad?, en Juan 7 del 53 al 8:11, que habla acerca de la mujer que es sorprendida en adulterio, que la traen a Jesús. La conclusión de eso es que parece ser un texto insertado. Ahora, los mismos críticos que dicen que parece ser insertado porque no aparece por siglos, ¿verdad? Y al parecer hay una copia en el siglo IV y después de ahí hasta el siglo X, ¿verdad?, en un margen, y hasta el siglo XIV incluido ya como parte del texto. Lo que ellos sí concluyen es que es un relato histórico, o sea, si es una historia de Jesús, y eso se iba transmitiendo desde el siglo II, se iba transmitiendo de generación en generación oralmente, hasta que el siglo IV, ¿verdad?, al parecer, redujo ahí. Luego lo vemos en el siglo X y ya en el siglo XIV como parte del texto, pero eso es incluido al parecer porque es una historia verídica, preciosa, y como era una historia así, estaban tratando de meterla dentro de los evangelios, pero al parecer no está ahí metida. El mismo John MacArthur, ¿verdad?, que nadie puede poner en duda que él cree y predica lo que es la inspiración total, ¿verdad?, de la escritura. Él mismo dice, parece que esa historia sí se metida ahí. ¿Por qué? Porque aparecen 10 lugares diferentes dentro de las copias que vemos, ¿verdad? Está metida en diferentes lugares en el Evangelio de Juan, y también está inclusive en el Evangelio de Lucas, y así lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, al parecer, ¿verdad?, sí es una historia verídica de Jesús, pero que se insertó ahí. Ahora, en conclusión, esas son las 3 grandes, eso es lo que hablamos, eso es todo lo que hay. ¿Alguien está conmovido en su fe por esto? ¿Alguien no puede confiar en el Evangelio por este tipo de variantes? No. Ahora, ¿qué es lo increíble y maravilloso de la conclusión de lo que es el Nuevo Testamento en la prueba bibliográfica? No existe documento histórico más confiable en la transmisión del mensaje que el Nuevo Testamento. No existe otro libro que tenga, ¿verdad?, copias tan recientes a los autógrafos, al original, a los hechos que el Nuevo Testamento. No existe otro documento histórico que tenga más copias, no existe. De principio a fin tenemos eso. Por otro lado, ¿verdad?, también nosotros podemos mirar que en conclusión, si usted tuviera una Biblia que tuviera todas las variantes, 400,000 variantes, y otra que si existiera esa Biblia, ¿verdad?, y otra que no tuviera ninguna variante, ¿saben qué es lo maravilloso? ¿Saben cuánta herejía tendría la persona que tiene las 400,000 variantes? 0 herejía. Eso es increíble. Con todas las variantes que miramos, que ellos dicen y sacan, no tendríamos ni una sola herejía. Eso es increíble. Y la otra parte, ¿verdad?, si quitáramos estas 3 grandes
¿Saben cuánta información bíblica perderíamos? Cero. Porque se registra, ¿verdad?, en otros lugares. Eso solo habla de la preservación sobrenatural de Dios. Es esto, ¿verdad? Mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Y la forma de preservar la palabra de Dios, para mí lo más fácil sería que el texto no se hubiera cambiado, ¿verdad?, fuera lo mismo de ayer y hoy y punto, ¿verdad? Pero Dios, a pesar de los errores humanos, a pesar de que las personas no eran profesionales en eso y demás en el Nuevo Testamento y trataban de copiarlo de la mejor forma, a pesar de que se equivocaron tal vez en cosas, podemos reconstruir el texto completamente. No hay herejía en eso. Eso es algo increíble, solo Dios puede hacerlo. Ahora, una pregunta que tal vez alguno se ha hecho es por qué cuando nosotros estamos hablando de las variantes, ¿recuerdan de qué lado poníamos la Reina Valera? Del lado de los textos más modernos. Y poníamos de los textos más antiguos, poníamos la versión de American Standard. ¿Alguien sabe cuándo se hizo la primera Biblia, verdad, de Reina Valera? O la primera edición, la Biblia del oso. Sí, en los 1500, ¿verdad? ¿Y sabe cuándo se hizo la American Standard? En el 1900. ¿Verdad? Estamos hablando que hay una diferencia, que la Reina Valera es alrededor de más de 300 años, casi 400 años más antigua que la versión que llamamos que tienen los manuscritos más antiguos. ¿Saben por qué se da eso? Es producto de que los descubrimientos más antiguos han surgido en los últimos 200 años. Entonces, cuando se hizo la Reina Valera no habían textos tan antiguos. La Reina Valera usó lo mejor que había y lo hacen, ¿verdad?, las versiones buenas. Usó lo mejor que había en ese momento. Y, por ejemplo, para todo el Antiguo Testamento que usa el texto masorético, que hoy vamos a hablar acerca de eso. El Textus Receptus está buscando, ¿verdad?, los mejores textos que habían. Pero ya cuando se hizo, ¿verdad?, la American Standard, ya habían aparecido otros documentos como, ¿verdad?, todos los que hemos hablado del año 70, del año 150 y todos estos documentos más antiguos. Es como hoy en día, ¿verdad? De hecho, van a haber versiones modernas que ¿qué es lo que hacen? Van a poner los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. Cuando se hizo la American Standard tampoco tenían eso. Ahora, la nueva American Standard ya sabe que hay información, que qué es lo que hace, simplemente inclinar la balanza hacia qué textos son más exactos. Entonces nosotros lo que vemos en esto es la reconstrucción de todo el Nuevo Testamento, que lo tenemos en una forma increíble. Podemos ver, dijo esto o no lo dijo, pero no es que no lo dijo una vez, dos veces, lo que hablamos anteriormente. Pero ¿en qué cerramos esto? En que podemos confiar plenamente en el Nuevo Testamento que tenemos. Y podemos confiar plenamente en toda la palabra de Dios, pero hoy vamos a trabajar en lo que es el Antiguo Testamento, que es una historia completamente diferente. Vamos a hablar acerca de eso. Entonces, solo para cerrar, todos claros en el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene alguna duda de variante textual o algo? ¿O todos claros? Entonces, a cumplirlo. Entonces, no hay excusa, es palabra de Dios, ¿verdad? Es el mensaje, ¿verdad?, directo de parte de Jesucristo, de sus discípulos, de sus apóstoles. Entonces, lo que nos toca es obedecerlo, vivirlo, amarlo, conocerlo, sumergirnos en él, practicarlo. Eso es lo que nos toca porque es palabra de Dios. Ahora vamos a trabajar en la prueba bibliográfica para lo que es el Antiguo Testamento. La prueba bibliográfica, cuando venimos al manuscrito del Antiguo Testamento, tenemos una historia totalmente diferente a la historia del Nuevo Testamento. Tenemos menos copias que los manuscritos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en hebreo, las copias más antiguas que teníamos en hebreo eran del año 900. Antes de los descubrimientos del Mar Muerto, en hebreo puro, pero sí teníamos, ¿verdad?, otras versiones, que esas son pruebas que vamos a hablar, como, ¿verdad?, la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, como la Vulgata Latina, que es el Antiguo Testamento en latín, versiones más antiguas, y luego ahí se fueron, ¿verdad?, traduciendo lo que eran los textos masoréticos, pero la copia más antigua masorética que tenían en hebreo es del año 900, antes de los rollos del Mar Muerto. No tenemos copias tan cercanas a los autógrafos como las tenemos en el Nuevo Testamento, donde vimos, ¿verdad?, documentos que tienen décadas de diferencia del autógrafo, del original, de cuando sucedió las cosas. Esto no es, ¿verdad?, nada de extrañarse en los libros antiguos. Cuando nosotros vimos, ¿verdad?, los libros antiguos, hablamos promedios de 1500 años y declaran a alguien como padre de la historiografía científica, con documentos que tienen de cuando se escribieron a lo que existe, 1500 años, y no tienen ningún problema en llamarlo el padre de la historiografía
científica. Entonces, digamos, en documentos antiguos tienen lo mismo en ese aspecto, pero vamos a ver que tiene otra gama de cualidades que lo hacen completamente diferente a los demás textos. Pero por el gran cuidado en su copiado, nuestro Antiguo Testamento actual en su totalidad es muy confiable. Hasta los descubrimientos recientes, ¿verdad? En 1947, no tan recientes, ¿verdad? Pero de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito hebreo existente más antiguo era alrededor del año 900 después de Cristo. Esto significa un periodo de tiempo intermedio de 1300 años, porque el Antiguo Testamento fue completado, recuerdan, en el año 400 antes de Cristo, cuando el Señor dijo, voy a hablar acerca de quién, de Elías. Elías es el que va a venir y va a hablar. ¿Y cómo lo hizo? Cuando el ángel le habló a Zacarías sobre su hijo Juan el Bautista, que iba a venir en el poder y la autoridad y en el espíritu de Elías para abrir el camino al Mesías, a Jesucristo. Pero se concluye en el año 400 antes de Jesucristo. La copia es del año 900, entonces hay un promedio de cuando se concluye la obra a lo que existe en un museo de 1300 años. Cuando se conocen los hechos y se comparan, hay una abundancia de abrumadora razón por las cuales podemos creer que los manuscritos que poseemos son dignos de confianza. ¿Cuál es la historia detrás por la cual estamos aseverando la confiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento? Primero, con el fin de ver la singularidad de la escritura en su confiabilidad, uno necesita examinar el cuidado extremo en que los copistas transcribieron los manuscritos del Antiguo Testamento. Punto básico. Ahora, no estamos hablando de un hermano transcribiendo una carta. Acá estamos hablando de gente que se dedica a eso, profesionales. No era cualquiera el que podía ser un escriba, tenía que ser un erudito. Era para gente sumamente preparada, era un honor grandísimo. Tenían vestimentos especiales para hacer esto. Vamos a ver todos los requerimientos que implicaba calificar para ser un erudito de los que iban a hacer transcripciones de la Biblia, los que iban a hacer las copias. Entonces, lo primero que vamos a ver es el periodo talmudista, el periodo de los talmudistas. Estamos hablando del año 100 al año 500 después de Jesucristo. Este fue un sistema intrincado entre los judíos para copiar las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo se hacían las copias del Antiguo Testamento? El escriba debía estar ceremonialmente vestido. Era un honor, era un privilegio y era exclusivo para ellos. Un escriba era un profesional, era un erudito en la lengua. Por ejemplo, algo importante es que en ese entonces ya casi no se hablaba el hebreo. Recordemos que la mayoría, todos hablaban griego y el arameo estaba tomando, ¿verdad?, un valor grande y posteriormente, ¿verdad?, el latín. Pero en este entonces, ¿verdad?, era griego. Recordemos que la Biblia que más se usaba, el Antiguo Testamento, el Tanaj que más se usaba, era la Septuaginta, aunque ellos no quieren aceptarlo. Un judío no va a querer aceptar, pero era lo que más se usaba. Eso lo vemos porque se cita en el Nuevo Testamento hay más de 300 citas del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué están citando? La Septuaginta, la Biblia en griego, no en hebreo. Ellos tenían que ser de las personas que habían estudiado, ilustrados en lo que era el hebreo. Se vestían ceremonialmente, era todo un honor ser parte, ¿verdad?, ser un escriba. Los pergaminos usados solo podían proceder de animales limpios. Una de las cosas es que los materiales que se usaban era lo mejor de lo mejor. Es como si nosotros decimos, vamos a hacer algo y necesito la mejor tecnología del momento. Entonces vamos a usar las mejores tintas, las mejores computadoras, lo mejor, ¿verdad?, lo que esté. De igual forma, los materiales que ellos usaban tenía que ser lo mejor del momento. Los papiros, ¿verdad?, de la mejor calidad. En este caso, los pergaminos no solo por aspectos técnicos, pero también espirituales, tenía que ser de animales limpios y con especificaciones claras de cuál era, dónde se iba a escribir, porque ¿qué querían? Que durara esa copia el mayor tiempo posible. Las pieles debían ser cocidas conforme a una exactitud y especificación, ¿verdad? Todo estaba exactamente medido, tenía que hacerse de una cierta forma. Me recuerda, por ejemplo, en Costa Rica que se hacen las bolas de béisbol para la liga profesional. Tienen que pesar hasta el hilo, todos los materiales. Ellos saben cuántos agujeros tiene que tener, todo, cuánta cantidad de hilo, exactamente. Tiene que ser así, especificado para que sean las pelotas de béisbol oficiales. Pero bueno, valga el ejemplo, ¿verdad? Para hablar acerca de la especificación, ¿verdad? Es como Dios dice. Entonces tenían, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad?, tenía que ser exacto, no podía ser de ninguna
otra forma. Ellos no podían copiar de memoria. En el Nuevo Testamento, el que está traduciendo una copia, él está buscando hacerlo mejor, pero recordamos errores de ojo y oído. Para el Antiguo Testamento no es así. Para el Antiguo Testamento usted no puede copiar de memoria. Entonces, y se copiaba letra por letra. Entonces usted tenía que ver la letra en el manuscrito y hacerla. Alep, Alep, Bet, Bet. Tenía que ser en esa exactitud, letra por letra, y no podía ser de memoria. Ellos no podían tener ni más ni menos ancho. El Aleph Bet hebreo no tiene vocales, entonces son todas consonantes, y de consonante a consonante tenía que ser del ancho de un cabello, de un hilo, y de palabra a palabra era del ancho de 9 cabellos, era exacto, tenía que ser exacto. Por eso ellos, ¿verdad? Cada hoja sabía exactamente, ¿verdad? Cuánta material iba a ser, cuántas palabras, todo lo que tenía, ¿verdad? Era exacto, no podía terminar. Si la hoja terminaba, ok, no lo hizo perfectamente, porque no le alcanzó el papel, ¿verdad? Cada uno de nosotros vamos a ocupar diferente espacio, depende del tamaño de la letra. Hay personas que escriben, ¿verdad? La letra es súper pequeña, otros más grandes, ¿verdad? Otras como yo no se entiende nada. No, en este caso no, tiene que ser exacto, perfecto. Vemos el profesionalismo, el cuidado, el amor, ¿verdad? Que se tiene para hacer esto, el punto sagrado con que se está tocando, y hablando de ese punto sagrado cuando llegaban al nombre de el tetragramatrón, el nombre de Dios con el que se dio a conocer, yo soy el que soy, yo seré el que seré, el verbo ser. Dice, había un cuidado especial dado a las escrituras con el nombre de Dios. Cuando el escriba llegaba a este nombre, era necesario darse un baño ceremonial y vestirse ceremonialmente otra vez, usar una pluma designada única y exclusivamente para escribir el nombre de Dios. No es que se bañaba, sino que es una ceremonia que se hacía ceremonialmente, como un tipo de piscinita donde pasaban los pies y se secaban los pies, las manos, y se vestían de nuevo ceremonialmente y cogían una pluma para escribir el nombre de Dios. Eso sucedía cada vez que en el texto apareciera el tetragramatrón. Imagínense, para nosotros, ¿verdad? Pensaríamos como qué cansado, qué tedioso. Para ellos era lo mejor que podía pasarles. Poner el nombre de su Dios santo, de aquel que los ha amado, de aquel que los sacó de la esclavitud, de que los hizo sobrevivir en un desierto, que los llevó a la tierra prometida, poder poner eso y transmitirlo a las nuevas generaciones. Así es como lo veían, ¿verdad? Ese era el cuidado especial que tenían por el nombre de Dios. Dice, cuando se escribía en un rollo, un pergamino, y no se cumplían todos los requerimientos, el trabajo era destruido completamente. Si había un error en el rollo, si se hacía una mancha de tinta, si se corría el lapicero, si no quedaba exacto, si faltaba una letra en algo, si cualquier cosa, ese rollo era completamente destruido. Estaban buscando perfección en la copia. De hecho, cuando hablemos de la Septuaginta, dentro de la historia, ¿verdad? Alrededor de la Septuaginta se dice que los 72 escribas que hicieron, que tradujeron, ¿verdad? La Septuaginta, o sea, la Torá en primera instancia, o el Pentateuco en primera instancia, del hebreo al griego. Ellos lo hicieron cada uno en diferentes cubículos, y cada uno hizo la copia del Pentateuco separado, y que cuando pusieron todas las copias eran exactas. Aunaba a esto mismo, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Eran profesionales desde esa perspectiva y hacían esto con el cuidado mayor. No desde la perspectiva de un trabajo, pero sí del honor de estar sirviendo a Dios en algo que es sumamente elevado. Imagínense que cada uno de nosotros trate la palabra de Dios de esa forma, no desde la perspectiva, ¿verdad?, de un fetichismo. Hoy se me cayó la Biblia, qué problema, qué pecado. No, pero de vivirla, de verlo como lo que es, de valorarla, de que si la voy a enseñar, ¿saben qué? Las personas vienen a escuchar a Dios, no vienen a escucharme a mí, vienen a escuchar a Dios. Qué importante que yo me meta a lo más profundo y extraiga lo que significaba, ¿verdad? Lo que Dios quiso decirnos en ese texto, y no simplemente de mis pensamientos y lo que yo creo y demás, pero verlo como eso, que a mí me toca, ¿verdad?, quemarme las pestañas y estudiar a profundidad, y ir eso para extraer lo mejor y poder dar, ¿verdad?, carne a la gente que viene hambrienta de recibir de Dios, y pueda salir con el corazón ardiendo, como pasó a aquellos en el camino de Maús, cuando escucharon las palabras de Jesús, que iba por todo el Antiguo Testamento hablándoles de lo que iba a suceder con el Mesías y cómo él iba a resucitar. Que eso sucediera cada vez que nosotros hablamos o damos la palabra de Dios, debe ser nuestra meta y demás. Bueno, ellos tomaban, ¿verdad?, en serio lo que estaban haciendo. Entonces, si no era perfecto, era destruido completamente. Dice, a los más recientes manuscritos se les atribuía mayor autoridad que los antiguos. ¿Cómo es esto, Víctor? Tenían la certeza
de que lo que tenían acá era exactamente lo mismo. Entonces, producto de eso, la copia que está surgiendo está con un material mejor que este que se está deteriorando. La tinta está más brillante. Es exactamente el mismo documento, pero en mejores materiales. Entonces ellos mismos decían, bueno, esto es lo oficial. Entonces las copias nuevas son las que se usaban en las sinagogas principales. Jerusalén va a tener la copia más reciente que exista. ¿Por qué? Porque esa copia es exactamente lo mismo que esto, pero usted no va a tener ningún error o problema al leerla. Diferente a lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, donde entre más cercano al original, mejor peso tiene, porque es posible que sea más exacto en ese aspecto. En este caso era diferente por el gran cuidado que ellos tenían. Los talmudistas estaban tan convencidos que cuando terminaban transcribiendo un manuscrito tenía un duplicado exacto que le daban a las copias nuevas la igual autoridad, palabra de Dios, Teus Neustas. Los manuscritos antiguos estaban sujetos al deterioro, borrándose y rompiéndose. Cada vez era menos legible. Eso hacía que sea más difícil a la hora de leerlo, de enseñarlo y demás. Si hagamos un texto y quitamos ciertas palabras, ya podemos llegar a una conclusión totalmente diferente. Ellos no querían que eso sucediera con la palabra de Dios. Por eso sigilosamente se dedicaban, ¿verdad?, con todo su empeño a hacer una transcripción perfecta, exacta de lo que había acá, para que no se perdiera nunca eso. Y vemos el celo que ellos hacían, ¿verdad?, que le daban a este trabajo. Era tan celoso que ellos entendían, no, esto es mejor ahora que esto. Tan es así que estas copias eran destinadas para las escuelas, para enseñarle a los niños. Cuando esto ya no se podía leer, era desechado. Pero como ya es la palabra de Dios, ¿verdad?, ellos no lo van a destruir, sino que se ponen una genizá. Las genizá son unas cajitas de madera donde se guardaban, ¿verdad?, estos documentos que ya no eran legibles y demás, y no querían equivocarse y dar un mensaje que no fuera la palabra pura de Dios. Entonces, por eso, ¿verdad?, eran destinados a este lugar que representaba como enterrar el documento. Dice, si la copia era exactamente correcta, la edad no significaba ventaja en un manuscrito. Al contrario, la edad era una positiva desventaja, puesto que con el paso del tiempo el manuscrito estaba expuesto a sufrir mutilaciones o deterioro, que eso lo podemos ver en los manuscritos, ¿verdad?, que tenemos, y a veces nos llegan solo 5 versículos de todo un pasaje o cosas de ese tipo, porque el resto ya no está, ya no existe, ¿verdad? Ese material se volvió polvo. Una copia deteriorada o imperfecta era condenada una vez como inadecuada para ser usada, es metida en agenizá. Los manuscritos más antiguos eran usados para la lectura en las escuelas, mas nunca en las sinagogas. Ellos mismos se están encargando de destruir, de poner fuera de circulación las copias más antiguas. Por eso en el Antiguo Testamento no tenemos copias tan antiguas, porque los mismos judíos, al tener una copia tan exacta, ellos se encargaban de que esto nunca saliera, porque no querían que esto confundiera a las personas, si ya no era legible, etcétera, etcétera. En cada sinagoga había una genizá, es un armario de madera en el cual se colocaban los manuscritos desechados por defectuosos. Estamos hablando ahora, es una bodega donde inclusive, por ejemplo, se descubrió una en el Cairo, pero para llegar a esa genizá inclusive había que pasar de rodillas y todo meterse, ¿verdad? Porque la idea es que nadie llegara a esos documentos porque ya están deteriorados. Si el papiro, ¿verdad?, cuando están escribiendo la copia se equivocan, eran quemados, eran desechados inmediatamente. Pero estos ya eran palabra de Dios porque fueron usados desde esa perspectiva. Entonces eran puestos en la genizá y eran enterrados. Era destruido para no, ¿verdad?, dar algo que no fuera la palabra de Dios. Y como ya tenían lo mismo, y por eso es que no existen documentos tan antiguos del Antiguo Testamento. Y eso es verdad, es una foto de una genizá, cómo se miraría. De este modo, dice, lejos de considerar una copia más antigua como más valiosa, el hábito judío había sido preferir la más nueva, por poseer más perfección y era libre de prejuicios. Que es libre de prejuicios, que no tiene errores. ¿Por qué? Porque esta ya se puede ir borrando, ya no se puede ver bien, no es inteligible, etcétera. Entonces, la nueva se lee perfectamente y es lo mismo. Entonces, esta es la que tiene más valor. ¿Por qué no contamos con manuscritos más antiguos? Por lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La misma ausencia de manuscritos antiguos, cuando se toma en cuenta las reglas de la precisión de los copistas,
confirma la confiabilidad de las copias que tenemos en la actualidad. Y luego pasamos del periodo talmudista al periodo masorético. El periodo masorético es uno de los periodos de más bendición, diríamos, para nosotros que no hablamos hebreo, porque ellos se encargan de empezar con las mismas regulaciones que tenían los talmudistas: vestido ceremonialmente, pluma exclusiva para el nombre de Dios, todo era igual, pero agregaron cosas a esta lista. Hicieron uno de los mejores beneficios, digamos, para nosotros y en pro de conservar el hebreo que no se estaba hablando. Ya el hebreo, ¿verdad? Estamos en el año 500 después de Jesucristo, al 900, ya el hebreo no se hablaba, ya se perdía. En el tiempo de Jesús, el texto más usado era el griego. Imagínense ya en este entonces, ¿verdad? Solo ciertos eruditos hablaban. Entonces ya la gente ni siquiera sabía cómo pronunciar el hebreo. Ellos lo que hicieron fue empezar a poner puntos y rayitas para poner cuál es la pronunciación, puntos vocálicos, es agregar las vocales. Entonces inventaron las vocales desde la perspectiva que ellos sabían, como vamos a hacer un ejercicio ahorita, ellos sabían qué decía el texto, conocían el texto, pero alguien que no fuera experto en el hebreo no sabía cómo pronunciarlo. Entonces, para que las nuevas generaciones pudieran de nuevo retomar su lengua, el hebreo, ellos pusieron esos puntos vocálicos. Por ejemplo, la forma de aprender de un hebreo a leer y a escribir es con la Biblia. Es la forma en que se mantuvo la lengua. De hecho, la nación de Israel es un milagro desde toda perspectiva científica. Un pueblo luego que ha salido de su nación y que no tiene, ¿verdad?, un lugar, dice que alrededor de 200 años ya pierde su lengua y toda su cultura. El pueblo del Señor estuvo 1800 años sin un lugar determinado, sin un lugar donde llamar mi país, sino dispersos por todas partes del mundo, y no perdió su lengua, no perdieron sus culturas. ¿Cómo se mantuvieron? A través de la palabra de Dios. Por eso se llama el pueblo del libro, porque la Biblia lo que nos ha mantenido unidos, a través de ellas, que no perdieron el hebreo. Y uno de los aportes importantes en ese respecto es el texto masorético. Estos textos son muy, pero muy fieles, porque vamos a ver cómo ellos copiaban y hacían esto. Todo lo anterior, y todavía agregaron más reglas a la hora de transcribir el texto. La contribución que hicieron los masoretas, que les dio mayor fama, fue la adición de las vocales, pues el alfabeto hebreo solo tiene consonantes, ¿verdad? Cuando vemos las 22 letras, solo tiene consonantes, no tiene vocales. Ellos agregaron vocales para que la gente aprendiera a pronunciarlas. ¿Cómo se veía el hebreo talmudista? Es como si escribiéramos el primer versículo de Génesis como sigue, suprimiendo todas las vocales, reuniendo todas las consonantes. Y se vería así. Este es el primer versículo de la Biblia. ¿Alguien se atreve a leerlo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, Johan. ¿Por qué pudiste leerlo, Johan? Bueno, primero porque la secuencia de las letras, aunque no tenían las vocales, se me hizo familiar al texto de Génesis, ¿verdad? O sea, conociendo Génesis, eso es lo que decía. Exactamente. Usted puede ser un escriba, es un erudito. Cada uno de nosotros, por memoria, puede decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con el texto, porque, ¿verdad?, ya conocemos de memoria el versículo. Nosotros podríamos hacer este trabajo o no en este versículo, de agregar esos puntos vocálicos. Sí, podríamos hacerlo porque sabemos de memoria qué es lo que dice el texto. Eso es lo que pasa con los masoretas. Ellos saben que dice el texto, aunque para nosotros, ¿verdad? Imagínense que no tuviéramos Biblia, solo vemos eso y nunca hubiéramos leído Génesis 1:1, ¿podríamos hacer lo mismo que ahorita hizo Johan? No, sería imposible, porque no sabemos. Eso es lo que pasaba con el pueblo, no sabía el hebreo. Entonces no podía hacer esto. Entonces el masoreta dijo: bueno, yo lo que quiero es que la mayoría de personas puedan retomar el hebreo. ¿Cómo hacemos para eso? Entonces vamos a ayudarlos desde esta perspectiva, vamos a poner los puntos vocálicos para que cuando ellos vean esto no digan: ¿qué es esto? Sino que como nosotros que tenemos el conocimiento del versículo podamos decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y agregando esos puntos vocálicos, las personas que no sabían hebreo podrían aprender el hebreo y podrían cómo pronunciarlo y seguir la tradición. Entonces vemos el aporte, ¿verdad?, increíble que ellos hicieron, agregando esos puntos vocálicos. Esa es una forma de entender cómo es que ellos sí podían hacerlo, ¿verdad?, porque eran expertos que conocían el texto. Generaciones de eruditos que empezaron como talmudistas y ahora masoretas. El cambio fue que dijeron:
¿Qué hacemos para que la gente pueda leerlo? Bueno, agreguémosle las vocales y ya ahora es más fácil enseñarlo a las personas. Es obvio, dice, que con la combinación de 3 consonantes, el número más frecuente en una palabra en hebreo podía significar, dice, varias palabras distintas dependiendo de las vocales insertadas. Ejemplo, en castellano, las consonantes L, B, R podrían emplearse en este orden en 4 diferentes palabras al menos. Si nosotros tuviéramos L, B, R, no tenemos ningún contexto, podemos decir labor, libré, librar, libro, dice, y aún liebre. Cualquiera de esas palabras calzarían con esas 3 consonantes. Entonces vemos la necesidad que ellos hicieran esto siendo los expertos para definir qué realmente era lo que el texto decía. No era cualquiera el que podía hacer esto. Como si usted no conociera ese versículo, no podría hacer lo que hizo Johan. Y usted no estaría de acuerdo porque usted no sabría si lo que él dijo es cierto o no, a menos que tenga el conocimiento del texto. Por supuesto, dice que en el hebreo el contexto indica generalmente cuáles vocales corresponden a una palabra, pero no siempre. A veces por el mismo contexto podrías hacerlo, pero no siempre. Por eso necesitaban que eruditos que hicieran este trabajo, un maravilloso trabajo de, ¿verdad?, ahora poder ver esa pronunciación. Pero aquí es donde aparece la palabra artificial Jehová o Yahvé, esa palabra que algunos hoy en día te dicen, no, la verdadera pronunciación no es Jehová, es Yahvé, no, la pronunciación, ¿verdad?, que empiezan a discutir con eso. Bueno, por miles de años ellos nunca pronunciaban el nombre, y hasta que en el año 500 los masoretas pusieron puntos vocálicos, nadie pronunciaba el nombre, porque no sabían cómo pronunciaron, eran las 4 consonantes. Un judío, ¿verdad?, sabía el contexto y sí podía hacerlo, pero no lo hacía por respeto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los masoretas con el tetragramatrón? Los masoretas agregaron las vocales. ¿Alguien sabe de cuáles vocales pusieron? ¿Las vocales de dónde? Pusieron las vocales de Adonai, que significa Señor. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ponerle al tetragramatrón las vocales de Adonai? No es que usted dijera Yahvé, no es que usted dijera Jehová. La idea es que usted viera las vocales de Adonai y dijera Adonai. Por eso Isma, Israel, Adonai. ¿Qué constituyó eso? La palabra Jehová o Yahvé. Pero es una palabra artificial. Ahora, bueno, hoy hay de todo, ahí se atreven a decir, no, ese es lo correcto, no, esto es lo correcto, pero yo no me atrevo a decir eso. No que esté mal si lo dice o no lo dice, ¿verdad? Es indiferente para mí, ¿verdad? Lo importante es que lo honremos y lo obedezcamos, no tanto una pronunciación. Pero indiferentemente de eso, así fue como se formó esa palabra, a partir del año 500. Aparte de los requerimientos talmudistas, los primeros 400 años que hablamos, del año 100 al año 500, todos esos requerimientos, aparte de esos requerimientos, ellos siguieron teniendo esos requerimientos y agregaron cosas. Cuando estos escribas terminaban un libro, ellos debían enumerar y centrarlos. Ellos sabían cuántas letras tenía cada pasaje de la escritura, el número de letras. Ellos podían saber, Daniel en el centro tiene 250 letras y la letra 250 en el libro de Daniel es una Gimel, una G. Entonces, si usted va y cuenta 250 y no es una Gimel, ¿qué sucede? Hay un error, se desecha eso porque no es exacto. Hay 251, es solo uno, no, ¿verdad? Estamos tratando con la palabra de Dios, era desechado eso. Entonces, imagínense el grado de exactitud con el que se está haciendo una copia. Tanto era así que para cada libro del Antiguo Testamento contaron el número de versículos, de palabras y aún de letras. Llegaron al extremo de identificar la letra situada en el centro de cada libro. Al contar todas las letras, ellos podían asegurarse que ni una letra había sido agregada o quitada. Esto quiere decir que el texto fue copiado con un grado de exactitud como nunca antes. Párrafo, ¿verdad? Frase, palabra y consonante. ¿Por qué decimos consonantes? Porque no tiene vocales, ¿no? Solo consonantes. Entonces, y agregaron los puntos vocálicos. Pero ese es el punto, ¿verdad?, de la exactitud de las copias, ¿verdad? Ningún libro en la historia se ha transcrito de esta forma, ¿verdad? Con ese sistema, el escriba podía darse cuenta dónde faltaba o sobraba una letra. Los masoretas se dieron a la tarea importante de corregir el texto y establecer un texto fijo, normativo y autorizado. Ya ellos estaban poniendo un estándar. Es decir, esto es lo que es. Por eso es el texto que hasta el día de hoy es oficial para los hebreos. Dice, para asegurar, dice, la pronunciación correcta era necesario indicar, dice, de alguna manera el sonido de las vocales. Así que el texto de puras consonantes que había sido copiado por centenares de años, los masoretas le añadieron puntos vocales.
combinación de puntos y de líneas debajo de la consonante y en un caso arriba de la consonante. El texto resultó llamándose el texto masorético. Por eso es importante cuando ves una versión, ok, ¿de dónde viene el Antiguo Testamento en esta Biblia? O viene de los textos masoréticos. Ok, es el texto más confiable que hay. Ahora, hay versiones que van a usar el texto masorético y ahora apareció, ¿verdad?, los rollos del Mar Muerto y tienen la Septuaginta. Entonces hacen una combinación en el respecto de saber, ¿verdad?, que todo, ¿verdad?, quede exactamente como debe ser. Que es el texto autorizado del Antiguo Testamento hebreo y que se estudia hoy en día. Gracias al extremo cuidado que emplearon los masoretas al copiar las escrituras, este texto ha llegado a nosotros desde la Edad Media con muy poco cambio y desde el siglo XV una norma fija gracias a la imprenta. Y luego vamos a lo que son los rollos del Mar Muerto, algo grandioso que animó a los escépticos, agnósticos y demás. Producto que lo que existía en un museo era del año 900. Y vamos a ver la copia que aparece acá en estos rollos. Están citados del año 250 antes de Jesucristo al año 100 o 66 después de Jesucristo. Hay documentos de todo ese tiempo. En 1947, dentro de este increíble hallazgo, se encontró un manuscrito completo en hebreo. Recordemos, había en griego, en latín, pero no en hebreo, tan antiguo, del rollo de Isaías, 66 capítulos. Los paleógrafos, que son los que datan estos documentos, lo fechan alrededor del año 125 antes de Jesucristo. Así que es 1000 años más antiguo que la copia más antigua de Isaías conocida hasta la fecha. Entonces, imagínense, para las personas, la comunidad escéptica, gnóstica, los críticos, y ahorita ustedes tienen un documento que es 1000 años más, ustedes no pueden tocarlo, está escrito, eso es lo que pasa con la escritura, es comprobable, está ahí, es el documento histórico, y vamos a comprobar esto con lo que existe en el museo, que están cuidando tanto, van a ver que al ponerlo, lo que ustedes tienen, ¿verdad?, es un cuento de hadas, está adulterado con el tiempo, etcétera, etcétera. Inclusive hay gente que se atreve a decir que la Biblia es como un teléfono dañado, donde se ha pasado el cuento y ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, eso no es lo que dicen la historia, la historiografía, eso no es lo que dicen los documentos, eso es mentira. Y entonces los escépticos van a atacar de diferentes bandos. Uno, mintiendo de esa forma, que realmente no tiene ningún peso científico, y el otro es alterando la verdad. ¿Desde qué perspectiva? 400,000 variantes. ¿Cuál de ellas afecta a nuestra doctrina? El mismo Bart Ehrman estaría de acuerdo con nosotros de que no afecta a ninguna doctrina. De hecho, él lo dijo en una entrevista, pero no sería como muy impactante decir lo que pasó es que la vaca tenía el niño subido en un árbol, ¿verdad? No sería muy impactante. No sería nada impactante decir, ustedes tienen tantas copias que hay 400,000 variantes. De esas 400,000 variantes, el 99% de ellas no tienen ningún valor, no podrían ser traducidas de otra forma. El 1%, ¿verdad?, de ellas no cambia ninguna doctrina. Y el cristianismo sería siendo el mismo con todas esas variantes y sin esas variantes. No podría vender nada de esa forma, más que libros cristianos, ¿no? Entonces, ok, esto sí iba a ser, ¿verdad? Es algo colosal, es algo grandioso, donde se iba a poder comparar estos documentos con 1000 años, ¿verdad?, de diferencia. En febrero, en el marzo de 1947, un joven pastor beduino llamado Mohamed buscaba una cabra extraviada y tiró una piedra en un hueco en un acantilado al oeste del Mar Muerto, como a 13 kilómetros de Jericó. La historia varía algunas cosas, a veces dicen que eran 2 pastorcitos, a veces era uno, pero el punto es que estaban ahí, tiraron piedras y empezaron a ver que sonaba como algo que se quebraba dentro de una de las cuevas. En Qumran no hay una cueva, por lo menos en 11 hay documentos antiguos, papiros y pergaminos antiguos. Cuando van a los rollos del Mar Muerto van a decir de la cueva 1, Qumran 4, es porque en todas estas cuevas han encontrado diferentes documentos, no solo en una. Pero esto es lo que sucede. Los rollos que se encontraron habían sido conservados en excelente condición por casi 1900 años en ese momento, son más de 2000 años en realidad. Probablemente fueron ahí colocados en el año 68, y eso es por un grupo de esenios, son una secta apocalíptica que está esperando el final, y ese tipo, ¿verdad?, de secta que empieza, ¿verdad?, no compre casa, no vaya a trabajar, venda el carro, venda la casa, mándeme la plata mía,
No, mentira. Pero lo que dicen es como ya está al final, ¿para qué hacen nada? Entonces ellos no querían, ¿verdad?, invertir en absolutamente nada que no fuera, que fuera de material. Entonces ellos vestían, ¿verdad?, no se casaban, no tenían hijos, todas esas cosas porque ya venía el fin. Y ese era el tipo de, ¿verdad?, de secta que eran ellos, y guardaban los documentos, y todo eso lo sabemos por los documentos que han salido de ahí, de los rollos del Mar Muerto. Entonces ahí nos dicen, ¿verdad?, qué es lo que ellos creían y todo lo demás. Descubren, ¿verdad?, esos documentos ahí. Al parecer en el año 68, apenas antes de la destrucción del templo. Este es el más importante manuscrito hallado en toda la historia. Los rollos están compuestos por unos 40,000 fragmentos escritos. De estos fragmentos, más de 500 libros han sido reconstruidos. La mayoría de los manuscritos hallados se encuentran escritos en hebreo y la minoría en arameo y en griego. Esto, por ejemplo, es una foto de Qumran. Si vemos cada uno de estos agujeros, son diferentes cuevas, y hay muchas más, ¿verdad?, alrededor. La mayor parte de los textos fueron encontrados dentro de vasijas en diferentes estados de conservación. Se han logrado reconstruir 850 manuscritos de diferentes longitudes, el 80% proto-masoréticos. ¿Cómo sabríamos que un documento es proto-masorético? Por ejemplo, el libro de Isaías es proto-masorético. ¿Cómo podríamos saber que es proto-masorético? O sea, que es antes de los masoretas. Por el uso de vocales. Excelente. Eso, Johan, y también, ¿verdad?, Eric, es proto-masorético, no puede tener vocales. Es la forma en que ellos se dan cuenta. Si no tiene vocales, ok, es de un periodo anterior a los masoretas. ¿Por qué? Porque es a partir del año 500 que se empiezan a poner puntos vocálicos con los masoretas. Antes, ¿verdad?, vemos el hebreo sin vocales, sin esos puntos vocálicos. Entonces, hay dos paleontólogos por acá. Entonces, estos documentos, ¿verdad?, no tienen vocales, entonces son más antiguos que el año 500. Eso es lo que estamos hablando. Luego hay 20 variantes de estilo propio, 20% en relación, dice, con la versión de los 70, o sea, de la Septuaginta, y un 20% ahí, ¿verdad?, que son documentos de la Septuaginta, dentro de los que se encuentra Isaías. El rollo mejor conservado y más grande de los encontrados en las excavaciones es del 125 a.C. al 100 años más antiguo que el texto más conocido previamente, 1000 años, ¿verdad?, más antiguo que el texto conocido. En 1956, en el Museo Rockefeller, parte de la biblioteca de los esenios, ahí es donde se encuentra, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, el rollo de Isaías está, ¿verdad?, en Jerusalén, y está en un lugar maravilloso, ¿verdad?, donde le han puesto como una cúpula y demás, y puedes verlo. Pero el Museo Rockefeller está en Jerusalén. Los esenios es el grupo que estamos hablando, sectario, que fueron los que guardaron, ¿verdad?, todos estos documentos. Contenido, dice, 7 rollos principales: Isaías, el templo, guerras, reglas de la comunidad, más de 900 manuscritos en papiro y en cuero, que serían pergaminos, ¿verdad?, los de cuero. Bíblicos, hay 200 libros de la Biblia hebrea, ¿verdad?, documentos sobre la Biblia hebrea. Hay prácticamente todo el Antiguo Testamento, pero en porciones, no completo. Evidenciada temprana, dice, textos bíblicos del año 300 antes de Jesucristo. Hay libros apócrifos, que sería literatura que no es considerada, ¿verdad?, inspirada. Libros fuera del canon hebreo, textos conocidos por la traducción y desconocidos, algunos otros documentos, ¿verdad? Todo libro que no fuera reconocido como parte, ¿verdad?, de los inspirados por los hebreos es considerado apócrifos. Sectarios, dice, comentarios bíblicos, textos religiosos, legales, textos litúrgicos y composiciones apocalípticas. El impacto de este descubrimiento es la exactitud del rollo de Isaías. Al comparar el rollo con el texto masorético del año 1000, con la copia que nosotros teníamos del año 900, ¿verdad?, 1000 años de antigüedad, con este descubrimiento, y este descubrimiento estamos hablando que ese rollo tiene alrededor de 2200 años, pero hablemos de 2100 años de antigüedad. Se demuestra la extraordinaria exactitud de los copistas de la escritura en un espacio de 1000 años. Un ejemplo de dicha exactitud es que de las 166 palabras en Isaías 53 tiene 166 palabras, este capítulo. Hay solo 17 letras en reserva, de las cuales 10 de estas son solo errores de deletreo, lo cual de ninguna manera afecta el sentido. 4 de estos son cambios estilísticos, tales como conjunciones,
y las 3 restantes son letras que comprimieron la palabra luz, que se agrega en el verso 11 y no afecta para nada el texto. De hecho, esa palabra luz está en la Septuaginta, lo que no está es en los textos masoréticos. Ellos están comparando el texto masorético con esta copia que está apareciendo, y el único problema, entre comillas, que hay es que se agrega la palabra luz en el verso 11 de Isaías 53. Y esa misma palabra luz sí está en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que una versión más moderna agrega la palabra luz y le pone una nota abajo, sostenida por los rollos del Mar Muerto, no está en los textos masoréticos. Si vas a la Reina Valera no va a aparecer la palabra luz en el momento en que se hizo, ¿verdad? En ese momento no estaban los rollos del Mar Muerto, etc. Así que un capítulo de 166 palabras, hay solo una palabra de 3 letras en duda después de 1000 años de transmisión. Y esta palabra no causa un cambio significativo en el pasaje. Entonces, por eso, ¿verdad? No se le dio más relevancia ni se habla tanto de los rollos del Mar Muerto fuera de la comunidad cristiana. Lo que estamos viendo con lo que sucedió es lo siguiente. En el año 700 es que se escribe Isaías, porque esa es la vida de Isaías. Entonces está alrededor, ¿verdad? De eso no sabemos exactamente en qué momento, pero está en el año 700 cuando fue escrito Isaías. Y luego, 600 años después, nosotros podemos ver lo que son los descubrimientos de Qumran, donde hay una copia del año 125 antes. Entonces, del original a la copia más reciente, lo que hay son 600 años. Hay 1125 años de lo que existía en un museo, que es la copia masorética del año 900, ¿verdad? El descubrimiento de Qumran. Anteriormente, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Era el promedio de 1500 años, 1600 años de el texto de Isaías a la copia que había. Ahora, ¿verdad? Vemos que, ¿verdad? Solo hay 600 años de la copia que existe hoy en un museo a cuando se escribió Isaías. Y de esta copia, lo que nosotros tenemos, vemos que en estos 1125 años, ¿qué es lo que sucedió? Una variación de una palabra de 3 letras. Entonces, eso lo que da es confiabilidad totalmente en el texto. Pasaron 600 años y nosotros tenemos lo que es la Biblia del Oso, ¿verdad? De donde sale, ¿verdad? Lo que es la Reina Valera en el 1500, 600 años después, ya nosotros, obviamente de aquí, ya el texto está en una imprenta. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ver la evidencia y cómo del texto nos ha llegado hasta nuestros días en una forma que nosotros podemos confiar. Entonces dice la prueba interna. Entonces pasamos de la prueba bibliográfica a la prueba interna, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos con el Nuevo Testamento. Ahora la prueba interna, luego de los manuscritos, la próxima forma más importante de las escrituras que merece ser tenida en cuenta por la antigüedad de su testimonio son las versiones. Como no tenemos un documento o no se tenía un documento más antiguo, y lo más era comparar que la Septuaginta con el texto masorético. Eso es lo que podíamos hacer, pero una está en griego y la otra en hebreo. Pero es muy importante lo que dice el texto masorético para ver que no vaya a salirse por la tangente, ¿verdad? Que sino que lo que está diciendo es coherente con el texto que nosotros podemos ver y vemos que no hay alteraciones. El término técnico que se le da a las traducciones es una versión. Cuando hablamos de una versión, estamos hablando de los textos de un manuscrito a un idioma. Cuando nosotros podemos ver el trabajo de Jerónimo con la Vulgata Latina, él empezó copiando, no de los textos en hebreo, él empezó copiando de la Septuaginta, que es la versión en griego. Entonces la autoridad para el texto del Antiguo Testamento debe ser el hebreo. Fue escrito en hebreo originalmente, entonces ¿cuál es la autoridad para el Antiguo Testamento? El hebreo, no es el griego. Aunque la Septuaginta sea una versión tan antigua, usada y demás, esto es una versión ¿de qué? Del hebreo. Entonces, ¿qué él hizo? Voy a hacer una versión y empezó a tomar, ¿verdad? Todos los documentos que habían en ese entonces, que tenía documentos para traducir directamente del hebreo, documentos que ya no tenemos, ¿verdad? Documentos, ¿verdad? Del hebreo al latín. Entonces hizo la Vulgata Latina directamente en el Antiguo Testamento de los textos en hebreo. Eso es una versión. Por ejemplo, cuando se usó también, digamos, la Reina Valera o cuando se hizo propiamente la American Standard, vienen de los lenguajes originales. No están haciendo una copia, es diferente si yo agarro, ¿verdad? Porque hay versiones así, que agarran la Reina Valera y la traducen. Bueno, ya va a venir, ¿verdad? Va a haber variaciones. Cualquier variación que haya, la voy a tener yo. Eso es lo que se evita. Entonces, versión es cuando viene de los manuscritos a cualquier otra lengua. Y eso es lo que buscamos generalmente para ser más exactos. Hay versiones antiguas, medievales y modernas, y una versión es una traducción del idioma original a un manuscrito o a otro idioma. Por ejemplo, si yo estoy hablando del hebreo
al inglés no es lo mismo que del hebreo al griego y del griego al inglés. ¿Por qué? Porque tal vez en el inglés yo tenga más posibilidades o tenga un vocabulario más amplio de traducir del hebreo directamente al inglés, que tal vez en griego no. No es el caso, pero es un ejemplo. O tal vez en el español yo tengo un vocabulario mayor para traducir más exactamente del hebreo al español. Pero si yo me brinco el proceso y voy directamente del griego o traduzco del inglés al español, voy a tal vez perder cosas que yo podría hacer más exacto en mi versión en español si voy directamente a la fuente primaria, que debería ser el hebreo en el caso del Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. Hay muchas versiones, pero solo unas pocas se han considerado como ejemplos esparcidos a través de los años hasta este tiempo. La primera versión, porque es del original del hebreo al griego, es la Septuaginta. La Septuaginta es una compilación de traducciones a lo largo del tiempo del hebreo al griego. Se fue cada vez traduciendo y agregando libros y materiales, y se compiló todo en lo que llamamos la Septuaginta hoy en día, esta serie de traducciones del hebreo al griego. La Septuaginta fue el nombre dado a la traducción griega de las escrituras hebreas en el reinado de Ptolomeo Filadelfo de Egipto. Toda la información que nosotros tenemos, o la mayoría de información que tenemos de la Septuaginta, por encima del hecho de tener documentos que nosotros vemos, copias y demás, es de una carta. Y vamos a ver un pequeño video que explica eso. Esta traducción fue el fruto de la necesidad, puesto que había muchos judíos de habla griega en el mundo antiguo. En efecto, el idioma internacional de la región mediterránea fue durante siglos el griego. Una de las cosas que algunos judíos ortodoxos hablan es que para ellos las Septuagintas son el Pentateuco del hebreo al griego y que los demás libros ya no. Pero esas son diferentes posiciones, ¿verdad?, que ellos quieren anteponer. Si lo quieren ver en completo, está en Byte, ahí ustedes se meten y van a ver todo, porque esto dura como 10 minutos, pero yo ya lo reduje a 4. Esta es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. Fue la versión más usada por la iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o ningún conocimiento sobre esta importante traducción del Antiguo Testamento. En este video hablaremos sobre la versión Septuaginta. Para empezar, tal vez te estés preguntando ¿qué es la Septuaginta? El término Septuaginta a menudo se ha usado para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento al idioma latín, o la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco, de las cuales hablaremos en otros videos. Pero técnicamente hablando, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclécticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refieren a un solo texto, más bien se refieren a una colección de traducciones griegas producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuestas en diferentes lugares. Una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros. Así se envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto, hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y demás. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado a 70. Al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría, fue aprobado como exacto. ¿Qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. La mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta.
Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son nombres que han entrado a nuestra Biblia de la Septuaginta por vía de la Vulgata latina. De igual manera, la agrupación de libros en la ley, historia, poesía y profetas, así como la subdivisión de libros en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, etc., se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva y el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente de la Septuaginta en Mateo 15:7 al 9 y en Marcos 7:6 y 7. Por su parte, el apóstol Pablo, que no escribió en un griego campesino ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente, ha ayudado a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera, ya el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue la providencia de Dios que la Septuaginta, por su idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el griego. Ayuda a establecer la confiabilidad en la transmisión del Antiguo Testamento a través de un periodo de 1300 años. Cuando se compara la Septuaginta con el texto masorético que teníamos de alrededor del año 900. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento al hebreo. Es la más vieja de las antiguas versiones en griego. Es la versión que vimos que se usa constantemente en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la primera iglesia, de los primeros siglos de la iglesia. Esta es la versión más usada. Posteriormente a esto, la Vulgata latina, que es alrededor del año 400, por Jerónimo, y vemos por qué, porque ya se usaba el latín. Cuando se une la iglesia al Imperio Romano, se establece como el idioma oficial para la iglesia, propiamente latín. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se tradujeron por ahí del año 250 y el resto, incluyendo los libros apócrifos, puede que no se hayan completado hasta finales del primer siglo antes de Cristo. Algunas partes están escritas en buen griego koiné y otras en griego influido por semitismo. El nombre Septuaginta, bueno, eso ya lo miramos, vieron toda esa información en el video. Y luego tenemos lo que es el texto samaritano. El texto samaritano en realidad de la Biblia de los samaritanos. Esto estamos hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros. Existe un texto samaritano del año 500 antes de Cristo. Este texto contiene el Pentateuco y es de gran valor, especialmente en el significado de las lecturas textuales. La variación del Pentateuco samaritano y la edición masorética del 916, la copia que existía, es casi insignificante en comparación al gran área de acuerdo. F.F. Bruce nos dice que hay mucho valor, hay mucha similitud, ¿verdad?, en el texto samaritano y el texto masorético. Entonces pueden ver que no ha sido variado a pesar del tiempo. Una veracidad extraordinaria se mantiene en un periodo de 1500 años. Y vemos esa veracidad en la transmisión. El texto, a pesar del tiempo, ¿verdad?, ha llegado a nuestras manos en su forma correcta. En el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos, ¿verdad?, lo que es el Tanakh. Eso es toda la Biblia de un judío, no, obviamente no tiene el Nuevo Testamento. El Pentateuco es la Biblia de los samaritanos. Recordemos que los samaritanos se juntaron con lo que eran los gentiles, con la gente no judía, mezclaron su sangre, por lo tanto, ¿verdad?, fueron separados de lo que era la nación de Israel, del pueblo judío, fueron separados y se veían como menos producto de su mezcla con otros pueblos. Los samaritanos, así llamados porque habitan en Samaria, dice, lo cual tomó de su nombre la ciudad de Samaria, eran en parte judíos, es una mezcla de judíos con otras naciones. No se les permitió colaborar con la construcción del templo en días de Esdras y Nehemías y se aislaron de sus parientes judíos, fundando su propio centro religioso en el monte Gerizim, cerca de Siquén, la moderna Nablus. Una de las cosas es que nosotros podemos ver en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, cómo ella, ¿verdad?, reconoce y ve a Jesús como un profeta. Entonces dice, bueno, ¿dónde es que se debe adorar, verdad? Es acá, porque para ellos, para un samaritano, el lugar de adoración, ¿verdad?, los judíos están confundidos. En realidad ellos tienen el lugar correcto y tienen su propio lugar de adoración, etcétera. Y Jesús le dice, bueno, ustedes adoran lo que no conocen. Y los judíos lo que conocen. ¿Por qué? Porque realmente el lugar es Jerusalén, es el templo, es ahí, ¿verdad?, donde
es el pacto de Dios en ese aspecto, pero llegará el día donde el lugar no es lo que importa. Los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en espíritu y verdad. No se trata de un lugar, pero no quita el hecho de que la realidad es que el lugar era, ¿verdad?, Jerusalén.